empezar con los otros principios que nos hacen falta. El ideal pues obviamente ya es culminar como hoy con los 12 principios para que ustedes en sus casitas pues puedan terminar el friso. Entonces voy a dar comienzo a la explicación de los 6 principios restantes que nos hacen falta y permítanme un segundo, ya iniciamos. ¿Listo? Para que apunten, no sé, vayan tomando sus apuntes pues para que puedan empezar. ¿Listo? Voy a compartirles acá mi pantalla, dice por acá. El séptimo principio, ¿sí?, que vamos a ver el día de hoy es principio de la acción inmediata. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas, ¿sí? Es decir, dice por acá. Enseña a obtener beneficio de toda situación intermedia que nos lleva al logro de un objetivo. Nos dice que no se debe existir fines, ya que la planificación de cualquier actividad que se realiza en base a fines, se trata explicando que dado a un fin cualquiera, todos los pasos llevan a él y debe considerarse de un modo positivo, ¿sí? Dice por acá, cuando nos proponemos un fin, con seguridad que habrá pasos intermedios para lograr ese fin. Unos pasos serán más fáciles, otros más difíciles. Unos pasos se encontrarán con más dificultad y otros pasos, unos aburridos, otros más interesantes, unos pasos serán más largos y otros más cortos. Es decir, en el transcurrir del proceso, para obtener el fin, habrá que usar conocimientos, habilidades, actitudes diferentes que tienen que adquirir, conocimientos a desarrollar, habilidades, practicar actitudes que no se tienen con relación al fin de los pasos intermedios que se puedan presentar en varias situaciones como tal. ¿Listo? Es decir, yo les voy a decir acá algo a ustedes. Cuando ustedes comenzaron a culminar, o bueno, que decidieron ustedes terminar su bachillerato, pues ustedes sabían que cualquier dificultad se les iba a presentar, ¿cierto? Cualquier situación también de angustia, de tristeza, de desasosiego, ¿sí? Que algunas materias se les iba a hacer más pesadas que otras, ¿cierto? Que el proceso obviamente que ustedes se iban a adaptar más factible a la parte presencial y no a la virtualidad, ¿sí? Todas estas situaciones. El ideal es que obviamente pues cada quien nos adaptemos a todos esos cambios que a veces salen, ¿cierto? De manera imprevista y podamos de cierta manera sacarle mejor provecho a todas esas situaciones. Proponer un fin no es estar dispuesto a realizar todos los pasos intermedios para lograr ese fin. Es decir, no hay correspondencia entre la magnitud de los objetivos y la energía que se está dispuesto a aplicarle a cada paso. Proponer un fin, proporcionar los pasos, pero los pasos que se han realizado en tanta angustia y forzamiento hacia un fin, se han producido un desgaste, olvidos, errores, tensiones y atrasos. Proponer un fin, establecer pasos, manteniendo con presencia el fin de realizar en cada paso, concentración en el paso para realizarlo con mayor perfección y con la mayor perfección posible. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que para poder superar y sortear todas esas situaciones, todos debemos, obviamente, pasar por un proceso. Que hay algunas situaciones que sí podemos escalonarlas más rápido que otras, que posiblemente esos altercados que se nos están presentando, de pronto los vamos a poder solucionar con otras posibles soluciones. Yo veo acá Andrés Peña,
Alzó la manito. Colabora, pero permíteme un segundo antes de... Cuéntame, Andrés. Ahora sí. Andrés. ¿En cuál barra? Bueno, no sé. Yo te silencié porque no sé si me vayas a preguntar algo, Andrés. ¿O no? ¿Listo? Entonces, si me vas a preguntar algo, pregúntame, pero hay mucho ruido en el exterior, entonces que eso de pronto no nos vaya a afectar. Bueno, seguimos acá. Principio de la acción comprendida, ¿sí? Yo les voy a hacer una pregunta antes de iniciar. Todos comprendemos cuando nos sale algún conflicto o algún imprevisto en nuestra vida. Andrés, pregúntame antes de iniciar con este principio. Cuéntame, ¿qué te puedo colaborar? No se puede tomar. Me llamó el chato, me llamó alguien. Pero nada, ya no que tenía todavía. No sé. Ellos estaban en una barra ni la berraca. No sé, Andrés, qué está preguntando, pero bueno. Dime, Alejandra. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que nomás tengo como 3 guías, 4, entonces no sé si para los demás principios se necesita hacer la fábula o solamente lo del friso. Bueno, ya lo de la fábula nosotros lo hicimos en los 3 primeros principios. ¿Qué vamos a realizar con los siguientes principios del cuarto al 12º principio, hasta el 12, ¿cierto? Hasta el 12, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a hacer, obviamente van a buscar el principio, ¿cierto? O de lo que han entendido en las clases, ¿cierto? Van a dar una leve descripción, no máxima 3, 4 rengloncitos dentro del friso y van a hacer un dibujo, pues de acuerdo a lo que ustedes entendieron. Eso es todo el trabajo que van a tener que realizar. ¿Listo? Para Alejandra, ¿que tenía esa duda? Gracias. Bueno, hijita. Andrea, cuéntame. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que yo cambié de número, profe, entonces a mí se me borró toda la información que me habían mandado al WhatsApp. No sé si podría hacerme el favor de volverme a reenviar las fábulas. Listo, hijita, me escribes y me dices, profe, yo soy la chica que se le perdió la información. ¿Listo? Pero, profe, no tengo su número porque se me borró No, totalmente todo. te lo dejé, Andreita, en el chat. Por favor, revisa. Gracias, profe. Listo. ¿Listo? Para las personas que necesitan aún los talleres de las clases anteriores, ahorita me hacen el favor y me escriben. Yo con el mayor de los gustos les envío ese taller. ¿Listo? A eso es las 2 de la tarde les estaría enviando toda esa información. ¿Listo? Bueno, dice por acá. Entonces vamos para el principio número 8, que es el principio de la acción comprendida. Yo les he preguntado a ustedes, ¿cierto? Ninguno de nosotros entiende el por qué aparecen de pronto a veces esos conflictos, esos problemas, esas situaciones, ¿cierto? Usualmente, pues nosotros cuando aparece un conflicto nos preguntamos siempre es el por qué de las cosas y no el para qué, ¿sí? Esa situación, ya cuando entendemos, ¿cierto? Cuando entendemos hasta lo último, ¿cierto? Como dice acá, hasta que entendemos en su última raíz, entendemos tal vez el propósito de toda esa situación, ¿cierto? Entonces, el ideal es que nosotros primero pasemos por ese proceso y entendamos por qué surge cada situación en nuestra vida, ¿cierto? Y tengamos la posibilidad, obviamente, de, por último, ya poder, después de darlos entendido, ahí sí poder resolver. ¿Listo? Dice acá, cualquier actividad que se realice en alguno de los múltiples campos del quehacer humano, surgen continuamente múltiples situaciones, se presentan situaciones, problemas que se deben resolver. En caso que si uno no conoce bien el problema y además tampoco cuenta con el conocimiento y las herramientas para resolverlo, no se va a resolver con solo querer resolverlo. Llamamos problema a aquello que está fuera de mí y que debo resolver, como por ejemplo,
los inconvenientes que se van presentando periódicamente, las cosas que debo de hacer en cada uno de mis ámbitos vitales para avanzar en los objetivos que se han fijado. Llamaremos conflicto a aquello que dentro de mí, como una sensación de contradicción mientras tratamos de resolver ese problema que está fuera de mí para poder avanzar dentro de mis objetivos. Resulta y pasa que cuando nosotros tenemos un problema, la primera sensación que se nos despierta es de miedo, de zozobra, de cómo yo voy a poder solucionar esa situación de conflicto que se está presentando en mí, ¿sí? Entonces el ideal es que nosotros pues tengamos la posibilidad de interactuar con ese problema, de conocerlo detalladamente para ahí sí poder darle una posible solución y dejar atrás esos miedos y de pronto esa sensación de sentirme incapaz o inferior a lo que se me está presentando. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí con ese principio? Sí, profe. Listo. Pasamos del principio de la acción comprendida al principio de libertad, ¿cierto? En este principio de libertad, ¿cierto? Nos indica cuando nosotros perjudicamos a las demás personas, ¿sí? Que estamos obviamente encadenando de pronto a las demás personas que nos rodean a situaciones de pronto que ellos no se esperan en algún momento de su existencia, ¿sí? A veces terminamos de pronto tomando decisiones que pensábamos que para nosotros estaban bien, pero resulta y pasa que afectó a las demás personas y ahí es cuando yo empiezo a incidir en este principio de libertad que dice acá. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado, pero si no perjudicas a otros, puedes hacer lo que quieras con tu libertad. Yo les voy a poner dos ejemplos muy claros. Cuando yo boto un papel por cualquier lado de la zona, ¿sí? Sí, estoy haciendo lo que yo quiero, ¿cierto? Pero ¿será que está bien lo que yo estoy haciendo? ¿Será que estoy bien actuando de esa manera desinteresada, cuando yo boto ese papel, que veo que no le estoy haciendo daño a nadie, que lo boto por la calle, ¿cierto? Brian, te escucho. No, no está haciendo bien, profe, hace mal. Además, daña el ecosistema y no es consciente que no hace como uso adecuado de los residuos. Y sí contribuye a la contaminación. Exacto. Resulta y pasa que yo puedo hacer lo que estoy en ese libre albedrío de hacer lo que a mí se me pegue la regalada gana, como comúnmente nosotros lo decimos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que dentro de este principio de libertad, yo tengo que tener en cuenta que no debo de atentar contra la vida, la integridad de las demás personas. Si yo atento contra la vida de las demás personas, ya ese acto se estaría convirtiendo en algo llamado libertinaje, ¿sí? Y cuando pasamos por ese libertinaje, hacemos caso omiso a lo que nos dice el principio de libertad, ¿sí? Usualmente paso esos límites que se han impuesto. Entonces, claro, yo puedo botar ese papel, pero en una zona adecuada, ¿sí? Donde se ha impuesto como tal, ¿sí? Obviamente, para no hacerle daño al ecosistema, a las demás personas e incluso a las nuevas generaciones que están por nacer, ¿sí? Porque pues les estoy dando la oportunidad de contribuir al momento de reciclar, al momento de botar los desechos donde es, ¿cierto? Les estoy dando la oportunidad de pronto de que vivan o de que de pronto tengan la oportunidad de seguir subsistiendo dentro de este mundo, que ustedes saben que obviamente hoy en día se ha visto muy afectado y muy vulnerado pues por toda esa falta de conciencia en algún momento de la existencia de nosotros. ¿Listo? Hasta ahí, claro. Voy a ponerles otro ejemplo. Todos conocemos los lotes, ¿cierto? Sabemos que en nuestros lotes, nuestras casas están divididos por algún límite, por algún mojón, por alguna cerca, ¿cierto? Por algún ladrillo. Si yo llego, yo puedo optar de manera libre. Yo puedo correr esa cerca a donde yo quiera, siempre y cuando no afecte de pronto
quitándole o robándole de pronto lo que a mí no me pertenece, ¿cierto? Digamos, yo puedo sacar dentro de mi lote lo que yo quiera, ¿cierto? Pero si yo llego y de pronto paso ese ladrillo 5 centímetros más hacia el lote que le pertenece a mi vecino, o corro la cerca 1 metro más hacia lo que le pertenece a mi vecino, ¿estoy actuando bien? Y me adueño de ese pedazo, ¿estoy actuando bien o estoy actuando mal? Actuando mal. Estoy actuando mal, ¿cierto? ¿Por qué estoy actuando mal? Porque me estoy llevando por delante, ¿cierto? A las demás personas en este caso, ¿cierto? Estoy de pronto dejando atrás, ¿cierto? La posibilidad, o les estoy de pronto quitando algo que a mí no me pertenece, que en ese momento, ¿cierto? Estoy infringiendo. Y así nos pasa con muchas cosas de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros en nuestra casa nos dejan vivir en libertad, podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿sí? Siempre y cuando no actuemos mal. Voy a darles un ejemplo muy básico, ¿sí? Pero resulta que a nosotros nos han tenido como regla de pronto llegar a las 8 de la noche a nuestra casa, ¿sí? Pero yo resulta que llego a las 8 de la noche y me puse a beber, me puse a tomar, ¿cierto? Y al otro día me enfermo, me intoxiqué por haber ingerido de pronto bebidas que no me correspondían, ¿sí? Y pongo a padecer a mi papá y a mi mamá, ¿cierto? ¿Será que yo actué bien en ese momento de esparcimiento? Para los chicos que me están escuchando acá, ¿será que estoy actuando de la mejor manera? No. No, ¿cierto? Me estoy llevando por delante, de pronto estoy angustiando a mis papás, estoy de pronto llenando de miedos a mis papás, ¿cierto? De mi estado de salud, ¿sí? Y son cosas tan pequeñas que nosotros muchas veces a veces ni entendemos, ¿sí? Nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos, ¿sí? Pero si yo llego y atento contra la vida de las demás personas, ahí es donde yo estoy infringiendo como persona, ¿sí? Entonces, quiero que con esos 3 ejemplos que les acabé de dar, ustedes tengan la posibilidad de analizar y mirar de pronto en qué situaciones estamos fallando nosotros como personas. ¿Listo? Yo a todo el mundo le puedo mentir, ¿cierto? Y decir cosas que no son, pero yo sé que tarde o temprano eso va a salir a la luz, ¿sí? Y que esas decisiones negativas o malas que yo estoy tomando, que las estoy tomando para mí, ¿cierto? Para mi beneficio, en algún momento esa situación va a conspirar y de pronto me va a dejar muy mal, ¿cierto? Muy mal presentada dentro de esa sociedad como tal. ¿Listo? Entonces, la idea es que en ese principio, pues nosotros aprendamos, sí, a actuar como queremos, pero sin atentar contra la vida de las demás personas. Y ya, eso sería todo. ¿Listo? Vamos para el 10º principio, que se llama el principio de la acción de solidaridad. ¿Sí? El principio de solidaridad. Y en este principio hay algo muy lindo que dice acá. Alguien que me lea, Glorita o Andrea o quién, o yo, Harlet. Por acá estoy, profe. Listo. Nos dice el 10º principio de solidaridad, dice, cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. ¿Listo? Resulta y pasa que nosotros decimos, trata a los demás como quieran que te traten a ti, ¿cierto? Pero usualmente nosotros ni siquiera nos ponemos en los zapatos de las demás personas. Somos tan egoístas, tan egocentristas, ¿cierto? Que solo pensamos en mi beneficio y el de los demás, pues, ¿cierto? Entonces, en este principio como tal nos dice lo siguiente. Este principio es de grandes consecuencias, porque lleva una apertura
a una comunicación positiva con los otros seres humanos. Sabemos que el encerramiento en sí mismo genera problemas más o menos graves. El llamado egoísmo puede reducirse precisamente a un problema de encerramiento y falta de comunicación. Yo les pregunto a ustedes, si yo en ese momento llegara a mi clase toda tosca, toda gruñona, ¿cierto? Pues obviamente ustedes ni siquiera se darían a la tarea de ingresar a mi clase, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Cierto? Ninguno de ustedes. No, profe, no se equivoca. Además, no sería agradable, no sería grato para cada nosotros poder como estar acá pendientes. ¿Sí? Entonces, como que el simple hecho de saber que, pues, que usted no tenga una actitud positiva y que nos trate bien y como que la clase sea amena, como que ya uno se indispone. exacto, sí, nos indisponemos, sí, tanto así que, uy, sería, mejor dicho, un fastidio entrar a mi clase acá entre nos. Dice por acá, Brian, ¿me vas a decir algo? Que veo que tienes la manito levantada. Profe, ese principio va como el anterior principio el anterior, el de libertad, porque digamos que en ese significa que uno no debe perjudicar a los demás. Exacto. Muy bien, Brian. Gracias por esa acotación. Bueno, dice acá, este principio define el entendimiento por compasión, ¿cierto? Que es un concepto que se ha tenido un papel protagónico en las principales religiones del mundo. Todas y cada una de ellas han desarrollado su propia versión de lo que llamamos la regla de oro. Algunas veces nace una versión positiva. Trata a los demás como desearían que te trataran a ti. E igualmente importante en versión negativa. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Observa tu propio corazón y descubre que aquello que te causa dolor y rechaza bajo cualquier circunstancia provocarle ese dolor a cualquier persona. No es difícil observarse en sí mismo, que cuando tratamos bien a otros nos sentimos bien y que cuando tratamos mal a otros no nos sentimos bien. Y que si repetimos y tratamos bien o tratamos mal, estaremos fortaleciendo por grabación sensitiva un estado interior, es decir, todas esas sensaciones, cuando yo trato mal a alguien, ¿cierto? Yo grabo eso dentro de mi memoria como tal. Sí, el ideal de toda esta parte es que nosotros aprendamos a tratar bien y que ojalá dentro de esa memoria, todas esas cosas positivas y bonitas hay grabaditas dentro de mi memoria y que se aniquilen esas cosas feas y negativas. ¿Listo? Dice por acá, Brian, ¿vas a decir algo más o dejaste la manito levantada cuando ahorita hiciste la acotación? No sé si quieras de pronto decir algo más, Brian. No, señora, ¿No? Ok, tal vez, vente abajo entonces. Bueno, dice por acá, en el 11º principio, ¿sí? O en el 11 para que ustedes me entiendan, porque de pronto al hablarles así, como así, profe. Entonces nos dice acá, principio de los opuestos, ¿sí? En ese principio de los opuestos los voy a poner en contexto con la situación política que se está viendo ahorita, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahorita con esa situación política? Cada uno pues tiene algunos ideales, ¿cierto? Y la gente pues obviamente es defendiendo a capa y espada los mismos, ¿sí? Entonces usualmente a veces incurrimos en ese error o caemos en esa falla de querer imponer cosas a los demás, ¿sí? Cuando sabemos que cada quien es libre de escoger lo que quiere, ¿sí? Dice acá, no importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo importante es que comprendas que tú no has elegido ningún bando, es decir, estás de manera neutral. Cuando a ti te toca solucionar alguna situación, la persona que vaya a solucionar ese problema o esa situación, de pronto en la parte intrafamiliar, tiene que ser una persona muy neutral. ¿Listo? Para que escoja obviamente la decisión más coherente y clara en este momento.
Aquí nos explica que haya que abandonar todo bando. Aquí se sugiere considerar la posición que uno se encuentra como resultado de factores ajenos a la propia elección, factores educacionales, ambientales, etc. ¿Sí? Dice por acá, yo no sé si ustedes han escuchado ese leve refrán que uno dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿cierto? Dice por acá, en este principio, al tiempo de reconocer la falta de libertad en las situaciones en que uno no ha construido, afirma la libertad de negar las oposiciones, si son parte de las mismas situaciones. En otras palabras, yo no he decidido ser alto, bajo, gordo o delgado. Y si esas condiciones están acompañadas en oposiciones, a otros tampoco eligieron su mano. Tengo la libertad para negar esa oposición. Yo no inventé a los altos, yo no inventé a los bajos, yo no inventé a los gordos, yo no inventé a los delgados, por tanto, niego toda posición responsable. ¿Listo? Dice acá, en esta pequeña enseñanza antigua. Así que yo creo que muchos de ustedes, sobre todo los de la fe, los que siguen la fe de Jesucristo, sí, independientemente sean cristianos, católicos, protestantes, en fin, sabemos esta leve historia que en algún momento se nos fue contada, ese relato. Acá está en otras palabras, pero el ideal es que ustedes lo escuchen. Los enemigos de Jesús decidieron ponerle en dificultades presentándole dos posibilidades, de tal modo que eligieron una. Quedará en mal posición frente a la otra. Acercaron a él y dijeron, maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te inclinas por nada, ya que uno tiene acepción de personas y de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o el tributo debe ser para el culto religioso? Mas Jesús entendió la malicia de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta figura? Díjole, del César. Y díjoles, pagad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, sus enemigos se confundieron y dejándole, se fueron. ¿Listo? Muchas veces así nos toca a nosotros en todas esas situaciones, ¿sí? Ser coherentes y claros, pero no dejarnos persuadir de pronto por los pensamientos o por oposiciones de las demás personas. ¿Claro hasta ahí ese principio? Listo, perfecto. Seguimos con el principio de la acción acumulada. Sí, dice por acá, los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada te podrá detener. Dice por acá, aquí se requiere decir que todo acto que se realiza queda grabado en la memoria y desde allí influye en otras vidas. Por tanto, la repetición de los actos da la unidad interna o genera contradicción. Van formando una conducta que condiciona las acciones posteriores en alguno de los dos sentidos. ¿Listo? Sea negativo o positivo. ¿Listo? Entonces el ideal es que pues obviamente, como les había dicho anteriormente, nosotros guardemos siempre las cosas positivas dentro de nuestra memoria, pues para que nosotros no nos veamos afectados cuando tengamos que solucionar algún proceso, alguna situación, ¿cierto? No nos veamos afectados de pronto por esas sensaciones negativas. Un ejemplo muy claro de ello. Cuando ustedes perdonan, cuando ustedes tienen que perdonar, pero saben que tienen que dejar atrás esos resentimientos, ¿cierto? Es decir, tienen que tratar de ver a esa persona como si nunca les hubiera hecho ese daño o haberles provocado ese daño, sino que por el contrario, tienen que olvidar esas cosas negativas para que ustedes puedan vivir como en esa plenitud, con esa serenidad posible.
¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Van a solucionar, pues obviamente lo que les resta de los principios, como les había indicado en el friso, dando la descripción, el dibujo, y lo anexan con los primeros 3 principios que ya habíamos trabajado con todo y fábulas. Si ustedes se pudieron dar cuenta, las fábulas las pasamos pues porque obviamente nos tomaba mucho tiempo y no nos dejaba terminar. Pero si alguno de ustedes gusta leerla de pronto para entender un poco más, ¿cierto? Háganlo, lean estos cuentos y de pronto les va a quedar una bonita enseñanza de todo esto. Para las personas que aún les faltan los talleres y esto, despuesitos de las 2 de la tarde, ¿sí? Sea hoy o sea el día de mañana, les voy a entregar el paquete. Entonces, para que por favor estén muy atentos, ¿sí? Por último, digamos que la última guía que les he entregado es el libro de humanismo como tal, pues para que ustedes puedan mirar detalladamente cada principio, ¿listo? Y sea más factible para ustedes poder desarrollar el friso como tal. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo. Espero que nos veamos dentro de 8 días y cualquier cosa, pues estoy acá para colaborar. ¿Listo, muchachos? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Fin de semana. Juiciosos.